Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Es un verdadero gusto saludarles a todos ustedes en Voces del Eje Habla la Región. Comenzamos la semana aquí con la información más importante, análisis del tema comercial en nuestra ciudad. Recordemos que desde la semana anterior se ha dado apertura, se han tenido diferentes estrategias, pero por supuesto vamos a ver cómo van a ir canalizadas para dar nuevamente la apertura, la estabilidad a los comerciantes de la capital del departamento de Caldas. Les saludamos Kevin Campiño, Juan Harvey Gutiérrez y quienes habla Rubén Darío Gaona. Hacemos una pequeña pausa y ya llegamos con nuestro invitado especial. Voces del Eje. Habla la región. Hoy marcamos un hito para Colombia y el mundo. Somos la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. En la industria licorera de Caldas, cuidamos el recurso más valioso del planeta con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental. Porque de donde nace el agua pura de manantial, nacen nuestros licores. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. ¿Vivir sin fronteras es pasar de tecno a vallenato o incluso a reggaetón? Porque la vida está hecha para disfrutarla sin restricciones. Vive sin fronteras como Aguardiente Amarillo de Manzanares. Aguardiente Amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Pico y placa temporal en Manizales desde el 14 hasta el 31 de agosto. Facilitar la movilidad durante la emergencia es compromiso de todos. Desde este viernes 14 de agosto, los vehículos particulares tendrán pico y placa temporal con 2 dígitos diarios de 5 de la mañana a 10 de la noche en toda la ciudad. Consulte en las redes sociales de la alcaldía los 2 números que corresponden a cada día de pico y placa temporal. En estos días, cada decisión cuenta para que Manizales siga saliendo adelante. Alcaldía de Manizales. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. Muy amables por continuar con nosotros. Nuestro invitado hoy en Voces del Eje Habla la Región es el director de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Ricardo Gómez Giraldo. Doctor Ricardo, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme y aquí encantado de acompañarlo en Voces del Eje. Esta cita nosotros la teníamos de tiempo atrás y uno diría, bueno, usted asume un verdadero reto ahora que se ha presentado esta emergencia, teniendo en cuenta que el comercio es ese ADN, es esa energía que mueve la economía en esta ciudad. Sí, señor, realmente es un reto muy importante. La Cámara de Comercio es una institución muy respetada en la ciudad, en el departamento. Y mi reto es ese, que los empresarios, que los comerciantes de Manizales y los 17 municipios de influencia del área de jurisdicción entiendan que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas está a su servicio, que es lo que he encontrado, tiene muchísimos servicios para los empresarios que son muy bien valorados por quienes lo reciben. Nosotros queremos llegar aún a más empresarios que sean asesorados y también aportar mucho más al desarrollo del departamento y de Manizales, cumpliendo una función legal de la Cámara que es ser también una agencia de desarrollo, y en eso también estamos trabajando. En el momento del terremoto el pasado 10 de agosto, inmediatamente ustedes activaron un mecanismo para tratar de averiguar, evaluar y determinar lo que sucedió con el comercio de nuestra región. ¿Qué balance han sacado ustedes hasta ahora? Gracias, pues tanto alcaldía como gobernación, en articulación con la Cámara de Comercio, con también otros gremios como FENALCO, como CONFA, Finanfuturo, empezamos pues lo primero que se hace en una emergencia de este tamaño, y espero que a todos les haya ido lo mejor posible, en una emergencia de esto, pues primero es rescatar, atender los heridos, pero inmediatamente también se empieza a entender, a comprender qué es lo que pasó. Desde el miércoles de esa semana del terremoto, unas 50, hay veces hasta 80 personas tuvieron
en terreno, en las calles de Manizales y en los municipios, haciendo una especie de censo. El de Manizales nos está quedando muy detallado, o nos quedó muy detallado. Estamos hablando de unos 2.600 comerciantes o empresarios que han contestado de alguna manera, y aproximadamente el 20% tiene una afectación fuerte. El 58.8% siguió operando con normalidad, y de ahí entonces el cerca del 20% es que usted me dice. Que tiene una afectación fuerte. De hecho, en los primeros 6 días, el 45% cero ventas, o porque está cerrado o porque pues simplemente no había clientes. Normal para el pánico. Pero sí, aproximadamente el 20% de los comercios, porque casi todos son establecimientos comerciales, tanto en Manizales como en los municipios de Caldas, tuvieron una afectación delicada. Eso significa que pues la economía está afectada. De hecho, unos 3.000 empleos seguramente están en alto riesgo si no se han perdido, y autoridades es proponerles unas actividades de reactivación para esas empresas afectadas. Con una claridad, para Manizales, el área de más afectación, que es obvio, pero está ya demostrado estadísticamente, es centro de Manizales. Pero también sabemos que todo alrededor de la carrera 23 y avenida Santander. Es que si tenemos en cuenta, hasta la propia Cámara de Comercio se vio afectada. De hecho, la atención está por la carrera 24, la del lado de la carrera 23 está cerrada. ¿Y qué balance tienen ustedes de esa reapertura que tuvieron ustedes del martes de la semana pasada? Gracias. Pues lo primero, una claridad. La Cámara, los servicios registrales nunca se cerraron. Esa misma mañana, de manera virtual, y por la semana siguiente estuvimos operando, pero ya la semana pasada empezamos a trabajar, como dices tú, desde la carrera 24, y es probable que esta mañana estemos ya operando, abriendo desde la carrera 23. Todo depende de la velocidad de remodelación, reparación que estemos teniendo con los locales que hay en la Cámara. Pero sí, la Cámara, especialmente encima de la 23, pisos 2, 3 y 4, tuvieron una afectación. A las 4 horas del terremoto ya teníamos el concepto, ingenieros que visitaron, tal vez fuimos de los primeros edificios de Manizales visitados, que nos dijeron no hay un daño estructural, pero hoy mismo está comenzando ya un proceso de reparación que implica pues una inversión grande. Afortunadamente eso tenía su seguro, se reclamará, ya se ha hecho el reclamo al seguro, y bueno, por ahora estamos operando del piso 1 hasta la carrera 24. Me llama poderosamente la atención cuando estábamos hablando acerca de esta encuesta que se emitió para que todos los comerciantes pudieran responderla. Muchos de ellos no lo hicieron tal vez porque de pronto no han pensado en el tema de la digitalización de sus negocios. Ahí viene un reto también bastante interesante. Gracias. Y la Cámara está trabajando en eso, apoyando la digitalización de cualquier tipo de empresa. Y puede ser comercio, puede ser servicios, puede ser rural. Y sí, es que la encuesta en primer lugar fue mediante una encuesta por WhatsApp. Pero luego ya lo que se ha hecho es visitar local por local. E incluso ha sido una experiencia difícil para quienes han participado porque se entienden tragedias, dificultades económicas. ¿Qué han encontrado? Pérdidas. Pues bueno, los locales que están en los edificios que tienen orden de evacuación son locales que igual están evacuados, o sea, ahí son 16-20% que están cerrados. Ahora, en estos días que hemos tenido mucha articulación con los demás gremios locales, no solo con la Alcaldía y Gobernación, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos tiene una expresión que me parece que es válido mencionarla acá. Normalmente en este tipo de situaciones, más o menos, y en este caso, Manizales, 90% de los edificios que se ha dicho no habitable no significa que son demolibles, el 90% son reparables. Eso me parece que es importante. Lo que pasa es que toma tiempo, ¿sí? Pero para volver a su pregunta, la Cámara invita, aprovecho este medio para repensar o enfatizar en que el tema de digital, ventas digitales, administración es muy importante, y de hecho parte de todas las actividades que hemos hecho en coordinación con la Alcaldía y también con la Gobernación ha sido crear una especie de marketplace pues, virtual para promover las ventas. Hemos tenido apoyos de influencers locales, nacionales, incluso internacionales, que están ayudando a revivir.
hemos participado del liderazgo de la alcaldía en la reactivación de la zona de Milán, por ejemplo, que empezó el jueves de la semana pasada. Esto es un tema que quiero resaltar, me parece muy bonito, hay una gran solidaridad. Sabemos que las personas que lo perdieron todo, que necesitan alimentos, pues están en un drama, pero por lo menos ha habido mucha solidaridad y donaciones para los primeros días, pero ya para el tema comercial tenemos que trabajar juntos. Si quiere ahora le cuento exactamente qué es lo que estamos pensando. Claro que sí, estamos a esta hora de la mañana en Voces del Eje Habla a la Región con el director de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Ricardo Gómez Giraldo. Hacemos una pequeña pausa, ya continuamos. Voces del Eje Habla a la Región. Nuestro recurso más importante, ahora reconocido mundialmente, la industria licorera de Caldas, es la primera y única empresa del sector licores de Colombia y una de las 10 primeras con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Amiga, me llegó un paquete tuyo. ¿Ya te llegó? Ojalá te guste, es una carta. ¿Una carta? Déjame la abro. Ay, sí, es una carta, pero es un ron viejo de Caldas, carta de oro. Uf, mi favorito. Estas sí son las cartas que uno se merece. Mañana la llevo a tu casa. Si las cartas que mandas son para compartir, lo tuyo es el ron viejo de Caldas, carta de oro. Ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ron viejo de Caldas, 35% volumen de alcohol. Voces del Eje Habla a la Región. Muy amables por continuar con nosotros. Esto es Voces del Eje Habla a la Región. Nuestro invitado es Ricardo Gómez Giraldo, director de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Bien, doctor Ricardo, está más o menos presupuestado entre 214.000, 215.000 millones de pesos la reconstrucción de la ciudad de Manizales. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dice que las aseguradoras tienen un plazo máximo de 2 años para responder en el caso de los predios o locales o viviendas que están asegurados. En este caso, ¿cuál debe ser esa idea, ese mecanismo para tratar de agilizar y dar solución prontamente a todos los ciudadanos? Rubén, lo primero que nosotros, la Cámara y los gremios estamos diciendo es no subestimemos. Esa cifra que usted dio para Manizales es lo que entiendo yo, que la alcaldía está pidiendo un crédito al Consejo Municipal y seguramente el Consejo lo está apoyando. Pero hay que pensar en que no solo es la reconstrucción, es el flujo de caja perdido, los empleos. Entonces, hablábamos en esta semana, y hay cálculos del Centro de Estudios Económicos de la Cámara que hablan de 3 billones de pesos, todo el daño, todo el lucro cesante, las ventas no hechas, los empleos perdidos. Entonces, y porque tenemos que ponernos a la par en proporción a las demás ciudades también afectadas, se habla de muchos billones de pesos. El señor alcalde ha hecho un ejercicio de liderazgo muy interesante y lo reconocemos en actuar ante la emergencia, ha pedido ese crédito y lo que nosotros consideramos es que parte de esos recursos deberían ir, y estamos listos, ya le digo cómo, para apoyar en un ejercicio de reconstrucción comercial. Entonces, punto 1, la semana pasada, el miércoles, la Junta Directiva de la Cámara aprobó 1.000 millones de pesos de presupuesto de la Cámara para la reconstrucción comercial. Irán tanto para municipios diferentes a la capital como la capital. Y una de las maneras que estamos mirando varias maneras. 1, apoyando el subsidio a tasas de créditos para empresarios. Eso en alianza con otras entidades. 2, una gerencia de algún proyecto donde la Cámara administre recursos, también puede poner, que pueden ser los de la alcaldía o los de la gobernación, para que poderle reconocer con la factura al comerciante que le tocó reparar la vitrina o comprar una nueva o la fachada hasta cierto monto. Eso pues es una idea que está por concretarse, y lo que nosotros queremos decir: estamos al servicio de la reconstrucción, al servicio especialmente la Cámara de la reactivación económica y del pequeño comercio, que requiere mucho apoyo. Bueno, y tener en cuenta también, doctor Ricardo, que en esa recuperación paulatina se dio apertura a la carrera 23 y sobre todo hay una gran preocupación
el tema de bares, gastrobares, la vida nocturna en nuestra ciudad, que de cierto modo se dio esa apertura allí en el sector de Torres de Niza, pero debe ser algo constante para también darles a ellos esa normalidad económica. Pues bueno, en ese sentido, el reto es muy grande, especialmente para locales que les tocó desalojarse. Pero también quiero decir que aquí hay dos condiciones que pues realmente son muy positivas. La primera, nadie está solo. Uno ve todo, pues primero el comité de emergencias local y departamental, y segundo, las redes de apoyo que se están armando, básico pues para los familiares que acogen otros o amigos que acogen gente que perdió su vivienda. Pero hemos visto ya restaurantes o locales de comida que le comparten la cocina al que dejó de vender porque perdió su local, y las iniciativas como la de la alcaldía de reactivar el comercio por zonas. Yo creo que lo de Milán es muy bueno, incluso desde la misma noche uno ve mucha afluencia, pero yo decía esa noche, lo más importante es que no estamos viendo las caras nuevamente, porque el pánico, el daño pues genera, pero lo que estamos haciendo es pensemos que vamos para adelante, porque no podemos para atrás ni para coger impulso. Nadie está solo, hay una cantidad de redes, de gremios, de gobierno local, ahora el gobierno nacional que todavía, digamos, se está acomodando. Hay que tocar esa puerta para que las donaciones anunciadas grandes de los empresarios las podamos canalizar y que lleguen a los verdaderamente afectados. Eso quería tocar precisamente, doctor Ricardo, el Fondo Solidario Empresarios de Caldas, que ha sido fundamental en medio de esta crisis, que es donde verdaderamente uno mide la humanidad, más allá de temas y divisiones que se ha tenido en los últimos meses. Es ahí donde converge las buenas acciones. El fondo se crea en medio de la emergencia, a las 24 horas, 36 horas, el alcalde, el gobernador, la Cruz Roja le pidieron a la Cámara crear y administrar un fondo. Es un fondo que recibirá no necesariamente, o principalmente recibiremos aportes económicos, donaciones. Sabemos que el momento de la crisis hay mucha donación colombiana, mucha donación de mercados, en fin, pero este fondo piensa, digamos, a nivel internacional, nacional. Lo que estamos es estructurándolo con unas reglas de juego claras para los donantes, para la Cámara misma, y una capacidad de atraer recursos. Estamos identificando los proyectos. De hecho, hay otra cosa que es positiva dentro de todo lo que podemos ver, y es que hay mucha información organizada. Recientemente me llamó alguna entidad financiera, me dijeron, queremos averiguar por si hay colegios o hospitales en XY municipios de Caldas. En un minuto levantamos la información, se sabe cuáles colegios están críticos por municipio, cuáles entidades de salud. O sea, el sistema de atención de emergencias yo creo que está actuando. Ahora llega la etapa de la reconstrucción. Quiero reiterar, la Cámara está haciendo el esfuerzo, está aportando 1.000 millones de pesos. Estamos también participando en actividades de apoyo. Mire, apoyo psicológico a los empresarios, apoyo jurídico a los empresarios, a los comerciantes, qué hacer con su contrato de arriendo, con sus empleados. Desde el día 1 estamos en eso, y la idea es estar al servicio integral del empresario. Y ustedes también no solamente atienden el comercio formal, sino el informal, en el sentido en que ustedes permanentemente están brindando capacitaciones a todos los ciudadanos, y que de esta forma también pueden entender mejor las dinámicas del mercado, que también ha variado en medio de esta crisis. Claro, bueno, parte de lo que está sucediendo, por ejemplo, no es el área específica de la Cámara, pero trabajamos en articulación. El sector de la construcción, uno de los retos más grandes que tiene toda esta reconstrucción que se viene es la mano de obra. Se habla pues de cifras de desempleo, pero Caldas, es mi percepción y lo dicen también los indicadores, y con el nivel educativo de la gente, cada vez tiene menos gente para ciertos trabajos. Entonces el SENA, entendemos, ha reaccionado muy positivamente para capacitar de manera express a ciertas personas que, digamos, están en la economía informal.
Y la Cámara, con una estrategia también de apoyo que estamos todavía terminando de diseñar, que es unos vouchers, podría reconocer los gastos de los empresarios o con recursos públicos o con recursos privados, y pues no importa inclusive si son informales, pero demuéstreme que usted tiene una factura electrónica y eso ahí ya inicia el proceso. O sea, no importa si fue informal al momento de afectarse, pero tiene que formalizarse para lograr ese apoyo. Pues doctor Ricardo Gómez Giraldo, director de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, gracias por acompañarnos a esta hora en Voces del Eje. Muy amable, Rubén, encantado de saludarlo y gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya continuamos. Voces del Eje. Habla la región. Como la primera empresa del sector licores en Colombia, con verificación de huella de agua. Este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. Agradecemos a la Gobernación de Caldas este trabajo en equipo por nuestro territorio. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. ¿Y si fallo? Mejor ni lo intento. Es hora de callar esa voz que te dice que no puedes. Hazlo a tu manera y demuestra que las fronteras se hicieron para cruzarse. Vive sin fronteras con Aguardiente Amarillo de Manzanares. Aguardiente Amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Manizales enfrenta un momento difícil, pero no está sola. Hoy podemos ayudar a las familias afectadas por el sismo. Si quieres donar elementos, acércate al Coliseo Menor. Consulta lo que se necesita en los canales oficiales de la alcaldía. También puedes aportar al Fondo Solidario Comunitario creado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Cruz Roja Colombiana con el respaldo de la Alcaldía de Manizales. El número de la cuenta lo encuentras en las redes oficiales de la Alcaldía de Manizales. Juntos recuperamos nuestra ciudad. Los deportes en Voces del Eje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para ustedes y para toda la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje Habla la Región. Bueno, ahorita les tengo una nota muy importante relacionada también con toda esta afectación que sufrió la ciudad de Manizales, los municipios circunvecinos también. En total fueron casi 450 municipios de todo el país los que sufrieron dificultades, unos leves, otros graves, otros muy graves y otros que mejor se tendrá, como se dice, reconstrucción total. De modo que en materia deportiva, ¿de qué les hablamos? De lo que fue el empate la noche anterior de Once Caldas ante Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Un buen partido jugado por el Once Caldas. Obviamente el Junior tuvo posibilidades, entre ellas Muriel tuvo un par de jugadas que en condiciones normales debieron terminar como gol. Pero el Once Caldas también se aproximó, el Once Caldas también intentó llegar, sobre todo terminando la primera parte, hay una jugada muy clara en que quedan 4 jugadores del Once por 2 de Junior en cuestión, Junior 2 defendiendo, 4 del Once atacando, y Michael Barrios no logra superar, un jugador que sale, le achica, le cierra, se desliza y le saca el balón, pero el Once Caldas tuvo opciones, entre ellas también un propio remate de Michael Barrios que se va desviado sobre la cruceta, palo de la mano izquierda del arquero juniorista de Silva. El Once Caldas en la segunda parte siguió con la propuesta ofensiva, buen comportamiento de casi todos los jugadores, un buen partido en términos generales de cada uno de los jugadores del equipo Once Caldas. A los 75 minutos ingresa Dairo Moreno y a los 79 marca un gol. Es raro que un equipo como Junior, que trabaja defensivamente, que es el bicampeón del fútbol colombiano, deje tan solitario a Dairo Moreno, quien ahí muy cerca del borde de la 5.50, sobre el palo de la mano derecha de Silva, está solo. Remata, pega contra el piso y vence la resistencia de Junior 79 minutos y la gente dice, bueno, todos pensamos, bueno, la posibilidad de ganar está cerca, pero como le ha pasado al Once Caldas tantas veces, le terminan empatando. Por ahí una jugada confusa, llegada por izquierda, un rechazo, un rebote de un jugador del Junior, le queda Paiva y gol para el 1-1, Guillermo Paiva. Queda así también como el sinsabor de la parte arbitral. Jonathan Ortiz, árbitro nariñense. Porque hay situaciones que uno dice, si eso pasa en el área del local, y en este caso de Junior, hablamos de la jugada puntual de Dairo Moreno. Hay una que hablan también de Jeffrey Zapata en la primera parte, a mí pues de esa no me queda mucha claridad, pero la de Dairo es evidente que primero el jugador lo intenta tomar del brazo, el jugador de Junior, el defensa, luego lo toma de la camiseta, le retarda la llegada sobre el balón, eso es pena máxima, pero ahí no llama el VAR. No sé si no lo hubieran llamado si la jugada es en el área defensiva del Once Caldas en favor de Junior, como ha pasado tantas veces.
que llaman a los árbitros del VAR dependiendo de para quién sea la jugada con posibilidad de gol. Algo así pasó con el partido de Nacional Fortaleza. El árbitro no pitó nada, una acción en la que hay un tropezón, de pronto un poquito de imprudencia de un defensa de Fortaleza, y hay pena máxima, el árbitro no la sanciona, lo llaman del VAR y pena máxima para Nacional. Digamos que sí, bueno, fue pena máxima, entonces ¿por qué los del VAR ayer no llaman así sea por la duda? Hermano, venga, mire usted esta jugada, señor Ortiz, venga, mire la jugada y usted define. Pero no, mutis por el foro y el Once Caldas finalmente termina con un punto que lo deja en la 9ª posición con 6 puntos, de haber ganado estaría entre los 8, y ya les contaremos qué viene para el equipo blanco de la ciudad de Manizales. Escuchamos el mensaje de Creo Vital y volvemos con las voces del técnico y de Dairo Moreno. Bueno, en realidad como pensé que el técnico en la rueda de prensa, la revisé, no habló nada del arbitraje porque él estaba muy molesto con decisiones arbitrales. Básicamente el que dice, pues para poder ir con nuestro próximo invitado. Él hablaba básicamente del buen partido del Once Caldas que fue a proponer, eso es cierto, que mereció ganar o que tuvo para ganar, también es cierto. Y Dairo habla sobre su gol, dice, bueno, si a mí me dejan solo y tengo la posibilidad de la emboco, como generalmente lo hace Dairo Moreno. ¿Algún mensaje pendiente, don Kevin? No, entonces vamos con el historiador y un hombre que sabe mucho de arte religioso y de este tema de las estructuras. Ya nos había hablado de la catedral y ahorita nos habla sobre la situación de la iglesia de Villa María, también afectada, y lo que puede ser su fase de reconstrucción. Esperemos a ver lo que se viene para nuestra ciudad y para toda Colombia después de este violento terremoto del pasado 10 de agosto. En el templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario, este es la iglesia madre del municipio. Villa María cuenta con 4 parroquias dentro de su jurisdicción territorial, pero esta es la iglesia madre. ¿Por qué? Porque es la más antigua de todas. Esta parroquia se crea en el año de 1854, pero este templo se comienza a edificar hacia el año 1870. Para el año 1876 ya tenía en un 90% culminadas las obras de construcción. Es de anotar que uno de sus constructores, Lisandro Tirado, fue uno de los constructores también posteriormente de lo que es hoy la actual catedral de Nuestra Señora de la Pobreza en la ciudad de Pereira. Bueno, yo quiero en este momento, antes de contarles un poquito los pormenores de lo que se le está haciendo a la iglesia, es felicitar al padre John Jairo Gil Tavares, que es el párroco de Nuestra Señora del Rosario, un sacerdote muy acucioso que ha estado al frente no solamente de las necesidades materiales sino espirituales de la comunidad villamariana, y específicamente él le ha realizado a lo largo de estos años como párroco unas labores que hoy son fundamentales en que el templo no se haya caído con el sismo del 10 de agosto, como fue el cambio de la cubierta, el arreglo de la cúpula o del cimborrio que tiene la estructura. Es de anotar que debido al sismo ocurrido recientemente, pues las columnas que ustedes pueden ver aquí atrás, algunas de ellas cedieron un poco, ya que son columnas en madera. Debido a los 150 años de antigüedad de ese templo, en esa época no existía ni el concreto ni el hierro, y entonces eran edificadas completamente en madera. Estas columnas ceden un poco, por lo cual este templo estuvo a punto de colapsar en medio del sismo. En este momento se están realizando unas labores que ustedes pueden apreciar de unas estructuras que van a ser apuntaladas o van a hacer el apuntalamiento de la parte superior del templo. Posteriormente a esto y luego de la consecución de los recursos, estamos hablando de una cantidad importante de dinero, lo que se va a hacer es el reforzamiento estructural para que este templo siga siendo el patrimonio arquitectónico más importante del municipio de Villa María. Bueno, para cerrar simplemente, próximo partido del Once Caldas el próximo martes 1 de septiembre a las 8 de la noche ante Fortaleza en Bogotá, estadio de techo, porque el partido que le correspondería como local ante Tolima a mitad de semana, de la presente semana, por las situaciones que ya les comentamos del Palo Grande, está pospuesto por parte de la DIMAYOR. Nos encontramos mañana, un buen resto de día para todos. Sintoniza La Patria Radio. Escucha la mejor programación